Soy David Roch, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y este es el cuarto vídeo de la serie de vídeos dedicados a los espacios vectoriales. En este último vídeo lo que vamos a ver son los subespacios vectoriales, en particular expresados de tres formas distintas, como variedad lineal, de forma paramétrica y de forma implícita, y además vamos a ver cómo podemos pasar de una forma a otra. Pues vamos allá. Bien, pues partimos de la base de que todo subespacio vectorial, como espacio vectorial, como estructura de espacio vectorial que tiene, pues tendrá bases y dimensión. Lo que pasa es que en este caso, al contrario de lo que nos pasa cuando trabajamos con espacios vectoriales, donde ya a priori sabemos cuál es la dimensión, y sabemos por lo menos cuál es una base que es la base canónica, que la tenemos muy fácil. Sabemos que en Rn la dimensión es n, que en los espacios vectoriales de las matrices de orden m por n la dimensión es m por n, y que en el de los polinomios de orden menor o igual a n la dimensión es n más 1, y sabemos por lo menos fácilmente sabemos cuáles son las bases canónicas asociadas. En este caso a priori no sabemos la dimensión ni ninguna base. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar una base y, en consecuencia, cuando sepamos el número de vectores que tiene la base, podremos saber cuál es la dimensión. Para ello, tendremos que partir de buscar un sistema generador. Si ese sistema generador está formado solamente por vectores linealmente independientes, es decir, si ese sistema generador es libre, pues también será base, y por tanto el número de vectores que tiene la base será ya la dimensión del subespacio vectorial. Si no es libre, eliminaremos vectores dependientes, linealmente dependientes, hasta conseguir un sistema libre que, ese sí, que será la base del subespacio vectorial. Bien, dicho esto, vamos a ir viendo cómo vamos encontrando pues el sistema generador, la base y la dimensión del subespacio vectorial expresado de las diferentes formas que lo podemos expresar, como variedad lineal, como paramétricas o en paramétricas y en implícitas. Empezamos con los subespacios vectoriales expresados como variedad lineal. Bueno, pues esta es la forma más fácil, porque verdaderamente sabemos por definición que una variedad lineal es siempre un subespacio vectorial. Por tanto, el sistema de vectores sobre el que aplico la variedad lineal es directamente el sistema generador de ese subespacio vectorial asociado a la variedad lineal del sistema. Por lo tanto, lo único que me queda es, pues para saber la dimensión, pues el número de vectores linealmente independientes. Sabemos que, por ejemplo, para ver el número de vectores linealmente independientes, si los ponemos en una matriz que por columnas tiene las coordenadas respecto a la base canónica del espacio vectorial en el que estemos, de los vectores que queramos estudiar, pues el rango de esa matriz nos dice cuántos vectores hay linealmente independientes. Con eso obtenemos cuál es la dimensión, y una base será un subconjunto de vectores de S que forme un sistema libre. Si S es un sistema libre, pues directamente es la base. Si no, pues tendremos que quitar vectores linealmente dependientes hasta quedarme solamente con vectores linealmente independientes. Y aquí tenemos un primer ejemplo. Si por ejemplo nos dan un sistema que tiene dos vectores, estamos en R3 para empezar haciéndolo fácil, tenemos un sistema con dos vectores, el 1, 1, 0 y el 1, 0, 1, pues directamente la variedad lineal de ese sistema de dos vectores es un subespacio vectorial. Y por definición ese sistema de vectores va a ser sistema generador de ese subespacio vectorial, porque digamos todos los vectores dentro de la variedad lineal de ese sistema de vectores forma el conjunto completo de vectores de ese subespacio vectorial, con lo cual cualquier vector de ese subespacio vectorial se puede expresar como combinación lineal de este sistema de vectores, por lo que es sistema generador. En este caso, además, podéis comprobarlo, como hemos visto en vídeos anteriores cómo se hace. Si vemos el número de vectores linealmente independientes de S, vemos que los dos son linealmente independientes. Como decía antes, por ejemplo, si ponemos en una matriz las coordenadas respecto a la base canónica, que en este caso, por ser R3, por ser Rn, estar en Rn, coincide directamente con los propios vectores, pues el rango sale 2, los dos vectores son linealmente independientes, por lo tanto S, además de ser sistema generador, es también base, y como la base tiene dos vectores, pues la dimensión es 2. Con lo cual ya hemos visto cómo a partir de un subespacio vectorial expresado como variedad lineal podemos encontrar el sistema generador,
Facilísimo, y a partir del sistema generador pues ya podemos obtener la base y la dimensión. La segunda forma es cuando nos expresan los subespacios vectoriales de forma paramétrica, en paramétricas. En este caso, la estructura que se nos presenta es un vector que pertenece a un espacio vectorial y está expresado en forma de parámetros. Entonces, para determinar su base y su dimensión, tenemos que ponerlo lo más fácil, como lo hemos visto en clase, es expresarlo en forma de variable lineal. A partir de ahí ya obtenemos el sistema generador y del sistema generador la base y la dimensión. Fijaos, aquí tenemos un subespacio vectorial o un potencial subespacio vectorial. Luego en la demostración en pizarra profundizaremos más para comprobar si lo es o si no lo es. Ahora os voy a dar un pequeño truco, por así decirlo. Pero lo que decía, tenemos un potencial subespacio vectorial donde lo que veis es, se nos da un vector que pertenece al espacio vectorial en el que está contenido el subespacio vectorial, en este caso H está contenido en R3, con lo cual se nos da un vector de R3 que depende de parámetros. ¿Por qué depende de parámetros? No porque se llamen alfa, beta, alfa 1, alfa 2, A, B, C, sino porque aquí estamos diciendo que alfa, beta en este caso pueden tomar cualquier valor real. Bien, yo ya de partida sé que es un subespacio vectorial porque cada uno de los elementos del vector es una combinación lineal de parámetros, es decir, en estos elementos solamente, para que sea subespacio vectorial, solamente pueden aparecer o combinaciones lineales de parámetros, es decir, alfa más beta, 3 alfa más 7 beta, menos 7 beta, combinación lineal de parámetros, o 0. El 0 en el fondo es una combinación lineal de parámetros donde sería 0 por alfa más 0 por beta. Si nos aparecen en cualquiera de esos elementos, por ejemplo, números, ya 1, 2, 7 ya no es subespacio vectorial. Luego más adelante en la comprobación en pizarra podemos profundizar cómo de forma más completa y exhaustiva podemos demostrar si un potencial subespacio vectorial que se nos da en forma paramétrica es efectivamente subespacio vectorial o no. Igual que en variable lineal siempre es, porque por definición la variable lineal de un sistema es subespacio vectorial, en el caso de paramétricas tenemos que comprobarlo. Ya os digo que la forma más fácil es, si todos los elementos del vector que se nos da en función de parámetros son combinación lineal de parámetros, podemos decir que es subespacio vectorial. Entonces, en este caso es subespacio vectorial, y lo que hemos dicho, como lo que necesitamos es un sistema generador para a partir de ahí obtener la base y la dimensión, pues tenemos que encontrar un sistema generador para expresarlo ya como variable lineal y, como decía, obtener base y dimensión. ¿Cómo obtenemos ese sistema generador? Pues os voy a decir dos formas distintas, que luego en la pizarra pues lo haremos paso a paso para que se entienda mejor. Una opción es sacar factor común de los parámetros, es decir, en este caso saco factor común de alfa y se me queda alfa por 1, 1, 0, porque aquí aparece alfa, pero aquí no. Más saco factor común de beta, beta por 1, 0, 1. 1, 0, 1. Entonces, estos dos vectores forman sistema generador. Otra forma, que es la que yo suelo utilizar para explicar en clase, me genero un sistema generador que tiene tantos vectores como parámetros distintos. En este caso, como tengo dos parámetros distintos, alfa, beta, será un sistema generador con dos vectores, y en cada vector un parámetro va a 1 y el otro a 0. En este caso, en el primer vector, alfa va a 1 y beta va a 0, pues nuevamente sale 1, 1, 0, y en este segundo vector, beta va a 1 y alfa va a 0, y por eso salen 1, 0, 1. Este es un sistema generador, con lo cual ya podríamos pasar de la forma paramétrica a la variable lineal. Si decimos que H es la variable lineal del sistema generador, ya lo tenemos expresado como variable lineal, y a partir de ahí, pues nuevamente, como ese es el mismo caso que antes, no voy a adentrarme en decir cómo se ha calculado, pero nuevamente ese sistema generador es libre, tiene dos vectores linealmente independientes, por tanto, también es base, y como la base tiene dos vectores, la dimensión es 2. Y la tercera forma es cuando lo expresamos en implícitas. En este caso, para asegurarnos que es un subespacio vectorial, la forma implícita de expresar los subespacios vectoriales es que se nos da un, voy aquí un momento y ahora voy para atrás, un vector general del espacio vectorial en el que está incluido el subespacio,
y los elementos son elementos genéricos que tienen que cumplir una serie de ecuaciones. Bien, pues si estas ecuaciones, sea una o sea un sistema de ecuaciones, es un sistema lineal homogéneo, podemos asegurar que es un subespacio vectorial. Si no, no. Vuelvo para atrás. Entonces, por tanto, se nos va a dar la estructura de un vector que pertenece al espacio vectorial en el que está contenido el subespacio, y que los elementos genéricos de ese vector tienen que cumplir, que son las x en este caso, tienen que cumplir, las incógnitas, tienen que cumplir con los requisitos establecidos por un sistema lineal homogéneo de ecuaciones. Fijaos, en este caso, en el caso de los subespacios vectoriales expresados en implícitas, a priori, o no a priori, pero sí muy rápidamente, sin tener que hacer prácticamente nada, podemos saber la dimensión del subespacio. ¿Por qué? Porque la dimensión del subespacio vectorial es igual a la dimensión del espacio vectorial en el que está contenido el subespacio, menos el rango de la matriz de coeficientes del sistema lineal de ecuaciones. Es decir, es la dimensión del espacio vectorial menos el número de ecuaciones linealmente independientes que tiene el subespacio vectorial, ¿vale? Porque el rango de la matriz de coeficientes nos indica cuántas ecuaciones linealmente independientes hay. Con lo cual, con esto ya a priori, o de forma muy sencilla, mejor dicho, podemos saber cuál es la dimensión. Y luego, para obtener sistema generador y base, pues ¿qué tenemos que hacer? Bien, pues aquí tenemos, como hemos dicho, un subespacio vectorial expresado en implícitas. ¿Por qué? Porque esto es un sistema lineal de ecuaciones homogéneos. Se nos da un vector con elementos genéricos, un vector de R3, ya que el subespacio pertenece a R3, y esos elementos genéricos del vector tienen que cumplir una serie de requisitos establecidos por las ecuaciones, en este caso por una única ecuación. Por tanto, ¿cuál es la dimensión del subespacio? Pues muy fácil, como estamos en R3, la dimensión del espacio vectorial en el que está contenido H es 3, en este caso el rango de la matriz de coeficientes, como va a ser 1, menos 1, 1, tiene una única fila, tenemos que el rango es 1, por tanto ya sabemos de partida que la dimensión del subespacio será 2. Ahora tenemos que encontrar el sistema generador, pues para ello primero pasamos a paramétricas, como muy fácil, resolvemos el sistema lineal de ecuaciones. Vamos a tener tantos parámetros como grados de libertad, es decir, vamos a tener en este caso sí que tantos parámetros como dimensión tiene el subespacio. En el caso de si se nos expresa de partida en paramétricas, podemos tener más parámetros que la dimensión del subespacio. En este caso, si las paramétricas las obtenemos de resolver el sistema de ecuaciones, como las paramétricas coincidirán con el número de grados de libertad del sistema de ecuaciones y ese número de grados de libertad del sistema lineal de ecuaciones corresponde con la dimensión del subespacio, en este caso esas paramétricas tendrán tantos parámetros como dimensión tenga el subespacio. Como teníamos que la dimensión era 2, tenemos 2 grados de libertad, pues de las tres incógnitas A, B y C, pues decimos que variables libres son B y C, B lo igualamos a alfa, que puede ser cualquier número real, C lo igualamos a beta, que puede ser cualquier número real, y despejando A es igual a B más C, por tanto A es igual a alfa más beta. Por lo tanto, fijaos, si A es alfa más beta, sustituimos A alfa más beta, B es alfa y C es beta, lo tenemos expresado ya en paramétricas. A partir de ahí, pues como sabemos pasar de paramétricas a expresarlo en forma de variable lineal, obtenemos el sistema generador y por tanto la base y la dimensión. Como estas paramétricas son exactamente las mismas que las del ejemplo en el que hemos presentado en paramétricas, no continúo. Bien, pues ahora vamos a hacer una comprobación de todo esto que se ha explicado de forma más conceptual, pues vamos a comprobarlo, hacer una demostración más extensa en la pizarra. Bien, pues vamos a demostrar algunos... Bien, pues vamos a comenzar con las demostraciones en pizarra de lo que acabamos de ver en el vídeo. En primer lugar, poco hay que demostrar en el caso de los subespacios vectoriales expresados en forma de variable lineal, porque por definición una variable lineal de un sistema de vectores forma un subespacio vectorial y el sistema de vectores es el sistema generador. Entonces, con el que vamos a empezar es con el subespacio vectorial expresado en paramétricas. El ejemplo que teníamos era
este subespacio, fijaos, vamos a ir viendo muy bien cómo se escriben los formatos de forma adecuada de cada tipo de subespacio vectorial. En el caso de un subespacio vectorial en paramétricas, se nos da un vector que pertenece al espacio vectorial en el que está incluido el subespacio, en este caso H está incluido en R3, es un subespacio vectorial de R3, con lo cual se nos da un vector de R3 y ese vector va a depender de unos parámetros, en este caso alfa más beta, alfa y beta. Y como son parámetros, pues lógicamente sujeto a que alfa y beta pueden ser, tal que alfa y beta pueden ser cualquier número real. Este es el formato de paramétrica. Se nos da un vector. Si esto en vez de estar en R3 estuviéramos en el espacio de las matrices, sería una matriz que dependería de parámetros. Entonces sería una matriz perteneciente a las matrices de orden, me invento 3×5, y si fuera un polinomio, pues sería un vector, un a más bx más a más bx cuadrado, donde ahí b pueden ser cualquier número real, ¿vale? Siempre es un vector que pertenece al espacio vectorial en el que está incluido el subespacio y ese vector está expresado en forma de parámetros. Decía, digamos, como truco para ver de forma rápida si el subespacio vectorial expresado en paramétricas lo es o no, que cada uno de los elementos tiene que ser una combinación lineal de parámetros. En este caso, si os fijáis, el primer elemento es alfa más beta, 1 por alfa más 1 por beta, es una combinación lineal de los parámetros alfa más beta. En el segundo es alfa, 1 por alfa más 0 por beta, también es combinación lineal. Y en el tercero es beta, 0 por alfa más 1 por beta, es combinación lineal. Si hubiera habido un 0, también es combinación lineal, porque es 0 por alfa más 0 por beta. Lo que no podría haber, y luego veremos, es que, por ejemplo, haya un 1, ¿vale? O un 3 o un número cualquiera. Entonces, ¿cómo primero demostramos? Os he dicho la forma rápida, pero ¿cómo podemos demostrar que es subespacio vectorial? Bien, pues si lo obtenemos su expresión en formato de variedad lineal. Si al aplicar ese formato de variedad lineal obtenemos nuevamente el subespacio vectorial tal cual estaba expresado inicialmente, será subespacio vectorial. Si no, no. Vais a ver el porqué. Fijaos, en este caso, para obtener su expresión en forma de variedad lineal, o saco factor común, digo, vale, alfa más beta, si yo saco factor común es alfa por 1, 1, 0 más beta por 1, 0, 1, y estos dos vectores formarán el sistema generador. Otra opción, que es como suelo decirlo, digo, vale, pues H va a ser la variedad lineal de un sistema generador que va a tener tantos vectores como parámetros tengamos. En este caso sé que va a tener dos vectores porque tenemos dos parámetros distintos, y en cada vector un parámetro va a 1 y el resto a 0. Es decir, en este caso alfa va a 1 y beta va a 0 y nos quedamos con el 1, 1, 0. Y en este caso beta va a 1 y alfa va a 0 y nos quedamos con el 1, 0, 1. Fijaos que en este caso y en este caso obtenemos lógicamente el mismo resultado. Por tanto, yo ya sé que la variedad lineal es la variedad lineal de este sistema generador. Este es un sistema generador, el 1, 1, 0 y el 1, 0, 1. Y pues lógicamente lo voy a demostrar muy rápidamente. Si yo calculo el rango de una matriz que tiene por columnas las coordenadas respecto a la base canónica de los vectores que quiero estudiar, el rango de esa matriz, que en este caso el rango de esto lógicamente sale 2, quiere decir que tenemos dos vectores linealmente independientes. Por tanto, el sistema generador es un sistema generador libre, con lo cual el sistema generador también es base, ¿vale? Ya tenemos nuestra base,
y como la base tiene dos vectores, esto implica que la dimensión de H es 2. Fijaos, si yo aplico, digo, vale, he obtenido el sistema generador. Si yo aplico la variedad lineal, la definición de variedad lineal sobre este sistema S, es decir, imaginaos que me lo dan en forma de variedad lineal. Para yo obtener las paramétricas simplemente aplico la definición de variedad lineal. Entonces esto se me queda, si me dicen que H es la variedad lineal del sistema 1, 1, 0, 1, 0, 1, pues si lo quiero expresar en paramétricas, aplico la definición de variedad lineal, digo alfa por el primer vector más beta por el segundo vector, donde lógicamente alfa y beta pueden ser cualquier número real. Y si yo esto lo agrupo, lo dejo como un solo vector, alfa más beta en el primer término, alfa y beta, que lógicamente esto es un vector de R3, tal que alfa y beta pueden ser cualquier número real. Y fijaos que en este caso esta expresión y esta expresión coinciden. Fijaos, lo voy a hacer con otro color para no tener que hacerlo desde cero y que podáis además ver más fácil la comparación, que en vez de aquí esta expresión de paramétricas de este subespacio vectorial potencial, aquí hubiera tenido, en vez de alfa, hubiera tenido un 2, ¿vale? Lo pongo aquí. Imaginaos que esto hubiera sido un 2. Ya, para empezar aquí, no puedo, es mucho más difícil sacar factor común. Si yo aquí lo que tengo es un 2, pues, ¿qué hago? Esto sería un 0, y aquí tendría que hacer como mucho un 0, 2, 0, raro. Si aplico esto de tantos vectores como parámetros y en cada vector un parámetro a 1 y el resto a 0, pues en este caso alfa a 1, beta a 0, pues 1, como esto no depende de ningún parámetro, esto sería un 2, y esto un 0, y aquí un 1, esto sería un 2, y esto sería un 1. Por tanto, el sistema generador estaría formado por los vectores 1, 2, 0 y 1, 2, 1. Cuando yo aplico, hemos visto que el sistema generador que he obtenido, si aplico la definición de variedad lineal sobre el sistema generador, debo obtener la forma original, la forma inicial expresada en paramétricas. Es decir, esto es un 2, esto es un 2, yo aplico aquí la definición de variedad lineal, aquí tengo un 2, ¿y qué me encuentro? Me encuentro que en vez de en el segundo término ser alfa, resulta que eso se ha convertido en 2 alfa más 2 beta, que no tiene nada que ver con el 2 que había aquí. Con lo cual, lógicamente, en este caso, si aquí hubiera un 2 o cualquier número, es decir, siempre que haya cualquier cosa que no sea una combinación lineal de parámetros, de partida sé que no es un subespacio vectorial. La forma de demostrarlo la acabamos de tener. Y también lo otro que es súper importante es, a partir de las paramétricas, obtengo un sistema generador y ya cuando expreso un subespacio vectorial como variedad lineal de un sistema generador, pues con el sistema generador de ahí saco la base y saco la dimensión. Bien, pues ahora en vez de tener la expresión del subespacio vectorial en paramétricas, la tenemos en implícitas. Fijaos, nuevamente, muy importante cómo expresamos los subespacios vectoriales en las diferentes formas. En el caso de implícitas, expresamos nuevamente un vector genérico del espacio vectorial en el que esté incluido el subespacio. En este caso estamos en R3, H está en R3, con lo cual esto es un vector de R3. Pero en este caso, esto en vez de ser parámetros, no vamos a decir que A, B y C puede ser cualquier número real, sino que son términos genéricos que tienen que cumplir con una serie de condiciones indicadas por las ecuaciones. En este caso, teníamos que A menos B menos C igual a 0. Si el sistema de ecuaciones, que en este caso solo está formado por 1, es un sistema lineal homogéneo, podemos decir con seguridad que es un subespacio vectorial. En este caso lo es, ¿vale? Como está expresado en implícitas
y el sistema lineal de ecuaciones asociado es un sistema lineal de ecuaciones homogéneo, es un subespacio vectorial en implícitas. Fijaos que en este caso estos no son parámetros, estos son los términos que tienen que cumplir una serie de requisitos que nos expresan las ecuaciones, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, para poder caracterizarlo, siempre hemos dicho que necesitamos un sistema generador para así obtener base y dimensión. Para ello, primero tenemos que pasar a paramétricas y de paramétricas ya obtenemos, aplicando lo de sacar factor común o un sistema generador con tantos parámetros, con tantos vectores como parámetros y en cada parámetro, en cada vector, perdón, un parámetro a 1 y el resto a 0 y con eso ya tenemos el sistema generador. Pero primero tenemos que pasar a paramétricas. ¿Y cómo pasamos a paramétricas? Pues resolviendo el sistema. Antes de esto yo suelo recomendar calcular cuál es la dimensión del subespacio, que además en este caso se puede calcular muy fácilmente. Hemos dicho que la dimensión del subespacio es igual a la dimensión del espacio vectorial en el que está incluido, ¿vale? En este caso la dimensión de R3 es 3, menos el rango de la matriz de coeficientes, que esto es lo mismo que el número de ecuaciones linealmente independientes. En este caso, como solo hay una ecuación, está claro que el rango es 1. Ahora, cuando lo plantee en formato matricial, lógicamente, como es una única fila, la matriz A solo tiene una fila, pues lógicamente el rango es 1. Por lo tanto, yo ya sé que la dimensión va a ser, de este subespacio H, es 2. Por lo tanto, ya lo que tengo que obtener es resolver el sistema para encontrar la solución y poder expresarlo de forma paramétrica. Fijaos, como la dimensión es 2, yo ya sé de todos modos que voy a tener 2 grados de libertad, pero lo compruebo. Aunque en este caso es muy sencillo, lo expreso en formato matricial. Estas son, digamos, mis incógnitas. Y lógicamente, como el rango de A es 2 y tengo 3 incógnitas, el rango de A es 1 y tengo 3 incógnitas, el número de grados de libertad que coincide con la dimensión del subespacio vectorial es 2, ¿vale? Porque 3 incógnitas menos 1, que es el rango de la matriz de coeficientes, es 2 grados de libertad, que en este caso coincide, y siempre va a coincidir en el caso de los subespacios vectoriales expresados en implícitas, el número de grados de libertad de las implícitas coincide con la dimensión del subespacio. Fijaos, como tengo 2 grados de libertad, de las 3 incógnitas, 2 van a ser libres. Por ejemplo, si yo digo que B es variable libre, pues lo asocio a un parámetro, y si digo que C es libre, lo asocio a otro parámetro, y A, pues como es B más C, si paso a este lado del igual, pues es alfa más beta. Fijaos que en este caso, como decía antes en el vídeo, en la parte de la presentación, cuando yo obtengo las paramétricas a partir de las implícitas, sí que voy a tener el número mínimo de parámetros, ¿vale? Y ese número de parámetros además va a coincidir con la dimensión del subespacio. Como la dimensión es 2, tendré 2 parámetros porque tengo 2 grados de libertad. Entonces, hemos determinado en este caso que las variables libres son B y C, que las asocio a los parámetros alfa y beta, y A lo expreso en función de B y C, por tanto A es igual a alfa más beta, con lo cual H, para expresarlo en paramétricas, pues el primer elemento que era A es alfa más beta. El segundo elemento que era B es alfa. Y el tercer elemento que era C es beta. Esto ahora, en vez de expresarlo como elementos, términos genéricos que cumplen con una serie de requisitos expresados en las ecuaciones, es un vector, nuevamente de R3, pero que en este caso está expresado como cada elemento como combinación lineal de parámetros, porque decimos que pueden tomar cualquier valor real. Y a partir de aquí, este es el ejemplo que hemos visto en la pizarra anterior, que yo ya saco el sistema generador, va a ser un sistema generador que va a tener 2 vectores porque hay 2 parámetros, el primer vector será el 1, 1, 0 y el segundo
el 1, 0, 1, lo obtengo o sacando factor común de parámetros o con el método de los unos y ceros que he explicado. El sistema generador veremos que es libre, por tanto también será base, y como la base tiene dos vectores, la dimensión es 2. Pues para finalizar, a modo de resumen, y anticipando lo único que nos falta para cubrir en este vídeo, pues podemos decir que, desde luego, lo más cómodo es si nos expresa en el subespacio vectorial como variedad lineal, porque en ese caso el sistema sobre el que aplico la variedad lineal ya es directamente sistema generador y del sistema generador puedo obtener base y dimensión. En el resto de los casos, pues bien, si me lo dan en implícitas, pues yo lo paso a paramétricas, como resolviendo el sistema de ecuaciones, sabiendo además que el número de grados de libertad del sistema lineal de ecuaciones se corresponde con la dimensión del subespacio vectorial. Bien, pues lo paso a paramétricas y pues de paramétricas, pues sacando factor común a los parámetros obtengo un sistema generador, o con el método de los ceros y unos, es decir, creo un sistema generador con tantos vectores como parámetros distintos, donde cada vector tiene un parámetro a 1 y el resto a 0, y con eso tengo el sistema generador, y a partir del sistema generador obtengo base y dimensión. Por tanto, si quiero pasar de implícitas a variedad lineal, pues lo más fácil, resuelvo, paso a paramétricas, y de paramétricas paso a variedad lineal. Si quiero pasar de paramétricas a variedad lineal, pues lo mismo, es muy fácil, es como lo hemos visto. Y en el sentido contrario, si quiero pasar de variedad lineal a paramétricas, pues simplemente aplico la definición de variedad lineal, y lo único que nos queda comprobar es cómo podemos pasar de paramétricas a implícitas. Y de esta forma ya puedo, digamos, expresar el subespacio vectorial en cualquiera de las formas y pasar de una a otra sin ningún problema. Para responder a esta última cuestión, cómo pasamos de la expresión en paramétricas a la expresión en implícitas, o también de la expresión de variedad lineal a la expresión a implícitas, pues vamos a hacer estos dos ejercicios en pizarra que nos lo van a dejar bien claro. Bien, pues para acabar lo que nos queda es ver cómo podemos pasar de paramétricas a implícitas o de variedad lineal a implícitas. Lo primero de todo, ya os digo que lo más cómodo es siempre, para obtener las implícitas, tener una base, con lo cual bien nos den las paramétricas o nos den la expresión en forma de variedad lineal, obtenemos el sistema generador y de ahí la base, y ya con la base trabajamos. En primer lugar, vamos a hacerlo como si nos lo dieran en paramétricas, y vamos a partir de las paramétricas con las que hemos estado trabajando en las demostraciones de todo este vídeo, que era el espacio vectorial, que tenía dos parámetros, alfa más beta, alfa, beta, estábamos en R3, y pues como eran parámetros, alfa y beta pueden tomar cualquier valor real. Como he dicho, lo primero de todo es que tenemos que encontrar una base. Ya sabemos fácilmente cómo hacerlo. Yo voy a decir, vale, lo voy a expresar en forma de variedad lineal. De ahí obtengo el sistema generador, que tiene tantos vectores como parámetros distintos, es decir, va a tener dos vectores, y en cada vector recordamos un parámetro a 1, el resto a 0, o saco factor común de parámetros y obtengo lo mismo. En este caso, muy rápido porque esta demostración ya está hecha, es el 1, 1, 0 y el 1, 0, 1. Esto es sistema generador, se demostró que también es base porque es libre, con lo cual tenemos que nuestra base de H, una base de H, es el sistema formado por los vectores 1, 1, 0 y 1, 0, 1. Y además sabemos que la dimensión de H es 2. Bien, nosotros lo que queremos es encontrar la expresión en formato implícito. Recordemos que si en paramétricas lo que se nos daba era un vector que pertenecía al espacio vectorial en el que está contenido el subespacio expresado en función de parámetros, cada elemento era una combinación lineal de parámetros, y los parámetros son parámetros porque decimos que pueden tomar cualquier valor real. Si lo queremos expresar en forma implícita, recordemos que lo que se nos da es un vector genérico de R3, A, B y C. A, B y C aquí no son parámetros, ¿vale? A, B y C son los elementos que
tendrán que cumplir una serie de requisitos establecidos por las ecuaciones en las que se incluyen. En este caso, tendremos que ver cuáles son las ecuaciones. En cuanto encontremos las ecuaciones, pues podremos decir que tenemos la expresión en implícitas. Entonces, ¿cómo encontramos estas ecuaciones? Fijaos, si esto es un vector genérico de R3 que pertenece a H, por definición, si ABC es un vector genérico de R3 que pertenece al subespacio, esto implica que ABC puede poder expresarse es combinación lineal de esta base, si esta es una base del subespacio vectorial. Es decir, esto significa que ABC se podrá expresar como un primer parámetro, por ejemplo, alfa 1, para no liaros con los alfas y los betas, en este caso, por 1, 1, 0, más alfa 2 por 1, 0, 1. Fijaos, ¿esto qué significa? Que si yo veo el número de vectores independientes que hay entre el vector ABC, el 1, 1, 0 y el 1, 0, 1, es decir, si yo tengo un sistema S que tiene tres vectores, tiene el vector ABC, o este mejor lo ponemos el último, ¿vale? Ya lo he puesto el primero, como no puedo borrar, lo dejo aquí, pero casi tiene más sentido ponerlo el último, aunque nos da un poco lo mismo, ¿eh? Tenemos este sistema. Como esto es una base, este vector va a ser siempre linealmente independientes, con lo cual el rango de una matriz que tiene por columnas las coordenadas respecto a la base canónica de estos tres vectores, insisto, aquí ahora voy a decir el rango de esta matriz, voy a empezar por este, ¿vale? Por el 1, 1, 0, voy a empezar por los de la base, el 1, 0, 1, da igual invertir el orden para el rango, y el último que pongo es este vector genérico. Como este vector es linealmente dependiente de estos dos vectores, porque este vector pertenece a H y estos dos vectores forman una base de H, con lo cual, claro, cualquier vector de H se puede expresar como combinación lineal de esta base, es linealmente dependiente de esta base, yo sé por definición que este rango va a ser 2. Como este rango va a ser 2, yo sé que el determinante 1, 1A, 1, 0, B, 0, 1, C tiene que ser nulo. Fijaos además, yo sé cuántas ecuaciones necesito para expresar el subespacio en implícitas, pues fijaos, como en este caso, siempre sabemos que la dimensión del subespacio es igual a la dimensión del espacio vectorial que pertenece al subespacio menos el número de ecuaciones linealmente independientes, que es el rango de la matriz de coeficientes. Entonces yo, como tengo la base, yo sé que la dimensión, como la base tiene dos vectores, sé que la dimensión es 2. En R3 yo sé que la dimensión es 3, con lo cual yo sé que necesito una sola ecuación. Pues fijaos, si yo digo, ¿cómo obtengo esa ecuación? Como yo sé que el rango es 2, todos los menores de mayor orden, es decir, todos los menores de orden 3, tienen que ser 0. En este caso solo hay uno. Cuando yo igualo este menor de orden 3 a 0, obtengo una ecuación. En este caso solo necesito una ecuación, con lo cual con esto me es suficiente. Si yo desarrollo este determinante, esto es 0, esto es 0, o sea, 0, 0, A, y luego 0 menos B, menos C, igual a 0. Y esta es una ecuación. ¿Necesito alguna ecuación más? No, solo necesito una ecuación, con lo cual A menos B menos C igual a 0. Es decir, si yo obtengo una base, digo que un vector genérico, que es como expreso el subespacio en implícitas, tiene que ser siempre linealmente dependiente de esa base, con lo cual, si yo lo incluyo en una matriz, los vectores de la base, sus coordenadas, los incluyo por columnas en coordenadas respecto a la base canónica, incluyo los vectores de la base, incluyo el vector genérico, el rango de esa matriz tiene que ser siempre igual a la dimensión del espacio vectorial, con lo cual siempre los menores de mayor orden de la dimensión, si la dimensión es 2, pues los menores de orden 3 o superior tienen que ser ceros. Y de ahí voy encontrando las ecuaciones
que necesito para expresar en implícitas. ¿Cuántas ecuaciones? Pues lo puedo saber despejando de esta fórmula que me dice que me expresa la dimensión del subespacio vectorial en función de la dimensión del espacio vectorial al que pertenece el subespacio y del número de ecuaciones linealmente independientes. Ahora vamos a hacer otro segundo ejemplo con esto. Bien, pues ahora vamos a obtener las implícitas a partir de un subespacio vectorial expresado como variedad lineal. En este caso es más fácil que si nos lo expresan en paramétricas, porque ya al tenerlo expresado como variedad lineal tenemos un sistema generador del que directamente obtenemos la base y a partir de ahí seguimos calculando como hemos hecho en el vídeo, en la pizarra anterior y como vamos a hacer ahora. Fijaos, en este caso, por ejemplo, me dan un subespacio que es la variedad lineal de un único vector, del 1, 1, 0, ¿vale? Entonces, claro, pues lógicamente un sistema generador pues es el 1, 1, 0, pues lógicamente esto también es base de H. Y por tanto, yo ya sé que la dimensión de H es 1. Bien, recordemos que para expresar el subespacio en forma paramétrica es un vector general A, B y C que pertenece a R3 y que tendremos que ver cuáles son sus ecuaciones. Lo que también sabemos es que este vector ABC, si pertenece a H, como hemos dicho antes, si A, B, C pertenece a H, esto supone que el vector ABC es combinación lineal de una base de H, en este caso de 1, 1, 0. Por tanto, si yo en una matriz pongo por columnas las coordenadas respecto a la base canónica de los vectores de la base, en este caso 1, 1, 0, como no hay más vectores de la base, pues solo 1, 1, 0, y por último las coordenadas respecto a la base canónica de este vector genérico, el ABC, pues tendrá coordenadas ABC respecto al vector genérico, esto irán tomando diferentes valores, A, B y C. El rango de esta matriz, si ABC es combinación lineal de la base, es decir, si es linealmente dependiente, el rango de la matriz será igual a 1, que es el número de vectores que tiene la base, que es la dimensión del subespacio vectorial. Siempre va a ser el rango igual a la dimensión del subespacio vectorial. Por tanto, todos los menores de orden mayor que 1, y en particular lo que vamos a hacer es todos los menores de orden inmediatamente superior a 1, de orden 2, como esto es 1, 2. Si el rango fuera, si la dimensión fuera 2, pues todos los menores de orden 3 serían los que tienen que ser 0, como en la pizarra anterior. En este caso, como la dimensión es 1, el rango tiene que ser 1, por tanto, todos los menores de orden inmediatamente superior, es decir, todos los menores, en este caso, de orden 2, tienen que ser 0. Pues el 1A, 1B, el 1B, 0C y el 1A, 0C. Todos estos menores tienen que ser 0. Todos los menores de orden inmediatamente superior a lo que nos sale el rango tienen que ser 0. Porque si no, si fueran distintos de 0, el rango no sería 1, el rango no sería igual a la dimensión del subespacio vectorial, sería mayor, o lo que es lo mismo, este vector sería linealmente independiente de los vectores de la base y eso es lo que no queremos. Entonces, para igualar a 0, pues fijaos, tengo por aquí que B menos A es igual a 0. Por aquí tengo que C menos B por 0, 0 igual a 0. Y por aquí tengo que también C es igual a 0. Fijaos, si aquí
En el fondo lo que veo es que tengo de las 3 ecuaciones, estas dos son linealmente dependientes, con lo cual solamente tengo 2 ecuaciones linealmente independientes. Aquí, digamos, porque sabía que me salían pocas, he comprobado todos los menores. Pero en un caso general yo lo que habría hecho es habría dicho, primero veo cuántas ecuaciones voy a necesitar. Para eso aplico la fórmula que me dice que la dimensión del espacio vectorial, del subespacio vectorial en implícitas es la dimensión del espacio vectorial al que pertenece el subespacio menos el número de ecuaciones linealmente independientes. Como sé que la dimensión es 1 porque la base solamente tiene un vector y sé que la dimensión de R3, porque ya está contenido en R3, es 3, yo sé que necesito 2 ecuaciones linealmente independientes. Por tanto, yo habría empezado a sacar, como el rango me sale 1, pues menores del orden inmediatamente superior a 1, es decir, menores de orden 2, los habría ido igualando a 0. Y en cuanto esto me hubiera dado lugar a 2 ecuaciones que fueran linealmente independientes, habría parado. Es decir, habría, por ejemplo, empezado por este menor, lo igual a 0, tengo una ecuación. Digo, venga, pues la pongo. B menos A igual a 0. Habría ido a otro menor distinto y me sale una siguiente ecuación, C igual a 0. Y habría parado, porque sé que aunque sacara más menores igualados a 0, el resto habrían sido ecuaciones linealmente dependientes de las dos anteriores. Si hubiera tenido mala suerte de que hubiera empezado por este y luego hubiera seguido con este, como las dos son las mismas, son linealmente dependientes, pues habría ido al siguiente menor hasta conseguir tantas ecuaciones como me indica esta fórmula. Como esta fórmula me dice que necesito 2 ecuaciones linealmente independientes, pues voy igualando menores de orden inmediatamente superior a la dimensión del subespacio, los voy igualando a 0, de ahí voy encontrando las ecuaciones y cuando tenga tantas ecuaciones linealmente independientes como me dice esta fórmula, pues paro y no tengo que seguir igualando menores a 0. Bien, pues con este vídeo acabamos la serie de 4 vídeos sobre los espacios vectoriales. En este último hemos trabajado con los subespacios vectoriales. Dicho esto, ahora lo que queda es lo que una vez más digo, poneros a hacer ejercicios sobre toda la temática de espacios vectoriales, pudiendo consultar estos vídeos para entender mejor los conceptos que os pueden resultar más difícil, así que manos a la obra y mucho ánimo.